En este video vamos a ver ejercicios de alojamiento dinámico de memoria. El uso de la memoria dinámica para trabajar con arreglos de tamaño variable es muy útil cuando trabajamos con archivos. En el siguiente ejemplo vamos a ver un programa que puede leer de un archivo 1.000.000 de elementos y guardarlos en un arreglo. En el ejemplo utilizamos la definición del tamaño del arreglo, le llamamos, es una constante que se define como 1.000.000 y le vamos a nombrar array size, que es tamaño del arreglo. Y de esta manera, si queremos cambiar el tamaño del arreglo, solo hay que hacer una modificación en el programa. Aquí lo tenemos, miren. En lugar de usar aquí una variable, usamos una constante y aquí le cambiamos nada más una vez y lo usamos tanto para alojar la memoria como para los ciclos for. Entonces, primero declaramos un apuntador entero y al mismo tiempo lo alojamos el arreglo de tamaño 1.000.000 en este caso. Si no se pudo alojar la memoria, es decir, si este apuntador es null, entonces se aborta el programa con un código de regreso -1. Si no, quiere decir que si se alojaron el 1.000.000 de enteros, entonces aquí tenemos un identificador de archivo, entrada, de tipo ifstream, y entonces abrimos el archivo que se va a llamar datos.txt. Esto significa que ya debemos tener previamente un archivo con 1.000.000 de elementos guardado en un archivo de datos que se llama de tipo txt y se llama datos. Entonces, pedimos los datos del archivo sacándolo del identificador entrada y todos quedan guardados en el arreglo de memoria dinámica que ya alojamos aquí. Y después ya cerramos el archivo. Aquí lo único que hacemos es desplegar todos los datos del archivo, en este caso sería 1.000.000 de datos. Y después liberamos el bloque de memoria que inicia en donde apunta AR, que es el nombre del archivo. Y acuérdense que es la palabra delete, luego los corchetes y el nombre del arreglo. Vamos a ver el ejercicio 1. Aquí, por ejemplo, tenemos una apuntadora entero, arreglo, que se llama AR. ¿Qué le falta a este programa? Bueno, pues falta alojar la memoria, ¿no? Hay que alojar. Aquí ya estaba definido num como 500, entonces se alojan 500 enteros. Si no se pudo alojar la memoria, entonces AR va a ser igual a null y va a regresar un código de error. Y si no, pues ya nada más. Aquí alojamos y desalojamos y ya. Este programa no hace más. Aquí, por ejemplo, es el mismo programa. Tenemos aquí un apuntador entero, alojamos la memoria. Si no se puede alojar, regresamos. ¿Qué faltaría? Pues desalojar la memoria. Acuérdense que eso es con un delete, los corchetes y el nombre del arreglo. Aquí tenemos el mismo programa, muy similar. Y entonces aquí vamos a ponerle un 0 a todo, o sea, a inicializar con 0 todos los elementos del arreglo. ¿Qué le faltaría a este programa? Pues preguntar primero si se pudo asignar la memoria. Si es null, quiere decir que no se pudo asignar memoria, entonces se regresa un código de retorno antes de seguir. Bueno, en el siguiente ejercicio vamos a hacer un programa que pida al usuario el tamaño de los arreglos A y B, que son de tipo double, del mismo tamaño, y que aloje la memoria necesaria para estos dos arreglos.
Ya que los tenemos alojados, entonces hay que pedir al usuario el valor de los elementos del arreglo A y que el arreglo B guarde el doble de cada elemento de A. Esto les voy a pedir que después ustedes lo repasen por su cuenta, más lento. Aquí está la explicación de cómo se soluciona. Y finalmente el programa debe desplegar todos los elementos de la red y desalojar la memoria. Bueno, aquí tenemos entonces, para trabajar con arreglos, acuérdense que son apuntadores. Como son de double, son A y B, apuntadores a double. También necesitamos N como el tamaño, que va a ser el tamaño de los arreglos. Y de una vez aquí también declaramos sí, que va a ser para recorrer el contador para los ciclos for. Entonces, primero pedimos el número el tamaño del arreglo, N, y entonces hay que alojar A, pero si no se pudo alojar, entonces regresamos, y lo mismo hacemos con B. Si se pudo alojar A, tratamos de alojar B. Si no se pudo alojar, entonces desalojamos A y regresamos. Pero suponiendo que todo salió muy bien, entonces con un ciclo for vamos a pedir todos los elementos de A y los vamos a ir guardando en A de I. Y después en B de I vamos a poner el doble de cada uno. O sea, es para A de 1, A de 0 primero. En B de 0 guardamos el doble de A de 0. Y así sucesivamente. Y al final vamos a desplegar. Entonces primero ponemos un encabezado, el contenido de los arreglos con n elementos, varía, es, y entonces con otro ciclo for vamos a desplegar tanto los elementos de A como los de B. Noten que aquí en los ciclos for no estamos definiendo int i porque ya lo definimos al principio. Y finalmente hay que desalojar la memoria, el arreglo B y el arreglo A. Ahora vamos a hacer un programa que aloje un arreglo de n estructuras de la siguiente forma. S materia es un struct con el nombre y la calificación. Aquí vamos a operar algo diferente porque estamos hablando de cadenas de caracteres. Nombre es una cadena de 30 caracteres. Entonces tenemos que usar algunas funciones especiales. Entonces debemos preguntar al usuario el tamaño del arreglo n y capturar los datos y desplegarlos en pantalla. Al final desalojar la memoria. Bueno, para esto vamos a ver un truquito que ya estaba en las presentaciones del inicio del trimestre. Declaramos dos enteros, n y el contador i. N va a ser el tamaño del arreglo. Y carry return significa la tecla de enter. La vamos a poner como un arreglo de tamaño 2. Eso también ya está explicado en donde se habla de operaciones con cadenas. Al principio, en las PowerPoints que les puse al principio de repaso de C++ y C. Entonces, nuestra estructura la declaramos así, S materia, un arreglo de caracteres, de 30 caracteres, y un float que es calific, son las calificaciones. Entonces, vamos a declarar un apuntador a la estructura S materia. Acuérdense que podemos hacer arreglo de estructuras. Entonces, lo vamos a hacer dinámicamente. Preguntamos por el tamaño del arreglo, lo guardamos en n y luego vamos a alojar. Ahora lo que vamos a alojar no son enteros, ni doubles, ni floats. Ahora vamos a alojar estructuras de tipo S materia. N estructuras y los vamos a guardar el inicio a ese arreglo en el apuntador materias. Acuérdense, materias es un apuntador a la estructura S materia. Si no se pudo alojar, entonces materias va a ser igual a null y regresa -1.
Ahora, la pedida de los datos. Aquí es importante que vean esto, lo vamos a ver en la práctica de laboratorio y ahí van a ver cómo funciona también. Aquí, primero lo que tenemos que hacer es hacer un sein.getLine del carry return 2, de tamaño 2. ¿Por qué? Porque, me voy a regresar tantito, aquí hicimos un sein, imagínense que fueron 5 elementos. El usuario puso un 5 y le puso enter. Entonces, como esto no está preparado realmente para el trabajo con cadena de caracteres, normalmente eso no se hace así. Pues los usuarios usan ambientes de desarrollo integrado con cosas más amigables para la interfaz con el usuario. Entonces, lo que tiene un defecto, le pone el 5, lo captura, pero cuando el usuario pone el enter se queda atrapado en el buffer, pero no se captura, se queda ahí como una basura. Por eso es que tenemos que darle el sein.getLine. Con ese sein capturamos la basura y ahora sí ya podemos seguir. Entonces preguntamos cuál es el nombre de la materia. De la materia, pues primero la 1, la 2, así hasta la 5. Aquí sí vamos a contar de 1 a 5, aunque el contador de los arreglos empieza de 0 y termina en n-1. Por eso le ponemos aquí i+1. Y entonces también con la función sein.getLine vamos a pedir el nombre y le tenemos que indicar en dónde lo vamos a guardar, aquí en este caso en materias de i.nombre, y le vamos a poner, lo vamos a capturar 30 caracteres. Después preguntamos la calificación si es con un sein normal porque estamos capturando un entero. Esto de aquí es especial porque es cuando capturamos caracteres. Entonces, aquí le dijimos, por ejemplo, que la calificación fue, déjenme regresarme para ver de qué tamaño, si es un float la calificación, que fue 9.5 y le damos enter, el enter se vuelve a quedar ahí como basura en el buffer. Entonces, en la siguiente iteración hay que volver a quitar la basura del buffer con este sein.getLine. Es un truquito que vamos a hacer aquí, pues porque estamos usando una herramienta muy sencillita que es el devcpp y la interfaz con el usuario tiene ese pequeño detalle. Ahora, para desplegar los datos, lo hacemos como cualquier arreglo normal. Fíjense que aquí también capturamos como cualquier arreglo normal. Desde que de 0 hasta n-1 vamos a desplegar el nombre de la materia y la calificación que tiene, y así, si por ejemplo en este ejemplo fueron 5, pues para las 5 materias. Y al final, no se olviden, hay que desalojar el arreglo de materias. Y vamos a ver el último ejercicio. Este también lo van a ver ustedes en su práctica de laboratorio. Y vamos a trabajar ya con un archivo. El archivo le vamos a llamar n-cantidades, es de tipo texto. Y debe tener al inicio un número de entero, n, que indica cuántos elementos hay. Por ejemplo, también vamos a ponerle que sea igual 5. Entonces debe haber una lista con 5 cantidades de tipo reales, no tiene que ser, si es, como vamos a trabajar ahorita con reales, entonces tienen que ser reales. Si le dijera yo aquí 7, habría que dar 7 cantidades. Eso es importante para cuando construyan ustedes su archivo en su práctica de laboratorio. El número, primero tienen que indicarle de cuántos números va a haber y ya después los números. Entonces, hacer un programa que lea todas las cantidades y las almacene en un arreglo de reales. Hay que hacer el programa que escriba en pantalla todas las cantidades, pero en orden inverso al que fueron leídas. Y aquí está la solución. Fíjense. Vamos a suponer entonces también que ya tenemos hecho el arreglo, n-cantidad, se llama ncantidades.txt. Lo abrimos y si este método isOpen nos indica si se pudo abrir. Si no se pudo abrir, entonces
isOpen va a estar en false. Entonces, por eso le ponemos si no se pudo abrir, entonces indicamos y vamos a regresar un código de error -2. -2 va a ser diferente nada más para indicar que aquí significa que no se pudo abrir el archivo. Luego vamos a pedir, vamos a ver cuántos datos hay en el archivo. Declaramos para eso un entero n y vamos a sacar el primer elemento del archivo. Acuérdense que ese primer elemento nos dice cuántas cantidades van a ser. Y también declaramos el apuntador a double, que va a ser el nombre del arreglo. Luego vamos a alojar n cantidades dependiendo de las que nos diga el archivo. Ya tenemos nuestro arreglo dinámico. Ahora sí, no se pudo alojar, entonces decimos que no se pudo alojar, cerramos el archivo y mandamos un código de error -1. -1 va a indicar en este caso que no se pudo alojar y un -2 indica que no se pudo abrir el archivo. Y ya después vamos a leer ya leímos aquí n, entonces seguiría el siguiente dato del archivo, va a ser el primer dato y lo vamos a guardar en cantidades de 0, luego en cantidades de 1, el siguiente, así hasta que acabemos con todas las cantidades. Y así ya tenemos capturado nuestro arreglo y cerramos el archivo. Finalmente se nos pide que despleguemos, pero en orden inverso. Entonces vamos a empezar desde que i vale n-1 y vamos a acabar cuando n sea 0 y vamos a ir decrementando el contador. Entonces ya decimos la cantidad tal, empezando por la número, imagínense que fueron 29, entonces 29 y ponemos la cantidad número 29, ¿no? Luego sería 28, 27, 26, así hasta llegar a 0. Y después desalojamos el arreglo. Esto lo van a ver ustedes funcionando en su práctica. Ahí van acá, si les faltó entender algo, cuando vean corriendo el programa, pues van a acabar de entender todo esto.